Pues vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Doctrinas que Dividen. Y ahorita estamos en el tema, seguimos con el tema de predestinación o libre albedrío y estamos analizando las posturas de Calvino y de Arminio. Nosotros ya vimos que Juan Calvino y Arminio tuvieron doctrinas muy diferentes, tanto así que se llegaron, para convertir a Arminio y sus enseñanzas, sus 5 puntos del arminianismo, se tuvo que hacer un concilio, por lo menos se tuvo que hacer en Dors, el concilio de Dors, y aquí llegaron a 5 puntos, conocidos como 5 puntos del calvinismo. Esto, recuerden, lo encontramos en el Sínodo de Dors, y sacaron en los 5 puntos del calvinismo, llamado también como el tulipán. Primero, miseria total del hombre, también conocida como depravación total. Segundo, gracia irresistible, hasta ahí nos quedamos. Tercero, elección incondicional de Dios. 4, expiación limitada. Y 5, perseverancia de los santos. Esta es la parte 2 de este estudio de Calvino versus Arminio, y vamos a continuar con el punto número 3, que es la elección incondicional de Dios. Ya vimos los dos primeros puntos del calvinismo. Ahora vamos con el tercer punto. ¿Qué quiere decir expiación limitada? ¿Qué quiere decir expiación limitada? Esto significa que Cristo no murió por todos los hombres en general, sino solo por la iglesia que conforma el grupo total de los elegidos. Cristo no murió por todos, sino solamente por la iglesia, que es un grupo especial de escogidos. Y esta doctrina, específicamente esta doctrina, es muy cuestionada por un gran número de cristianos que han sido enseñados en las doctrinas arminianas. Y se llegan a preguntar estas personas: ¿acaso no se nos encomendó predicar el evangelio a todo el mundo? Si es verdad calvinista, si es verdad que solamente Dios murió por algunos cuantos, ¿por qué Dios manda que prediquemos el evangelio a todas las naciones, a todo el mundo? Ellos llegan a preguntarse eso. Si este es el caso, entonces, ¿por qué solo Dios salva a unos cuantos?, dirían ellos. Los arminianos argumentan que la intención de Dios es salvar a toda la humanidad por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero de ser este el caso, se estaría cayendo en la falsa doctrina, falsa enseñanza conocida como universalismo, la cual sustenta que todos los hombres serán salvos y que ninguno irá al infierno. Esto es lo que sustenta esa doctrina. Es más, algunas personas, yo he escuchado varias, van más allá y dicen que aún Satanás y los demonios, al final de los tiempos, aún ellos serán salvos. Esto es lo que sustenta el universalismo. Pero si tú crees en el universalismo, entonces estás echando abajo los atributos de Dios, como su ira, su santidad y su justicia, lo cuales exigen que el pecador reciba su justo castigo y por lo tanto muera en sus delitos y pecados. ¿Se dan cuenta? Por otra parte, existen también arminianos que argumentan que Cristo sí murió por todos los hombres, pero este sacrificio solo se hace válido cuando un pecador cree en Cristo como su Señor y Salvador. Spurgeon dijo con mucha franqueza lo siguiente: si Cristo murió para redimir a todos los hombres y a pesar de ello solo unos cuantos se salvan al creer en Él, entonces conlleva a que la muerte de Cristo fue un gran fracaso. El predicador también escribió lo siguiente, hablando de Spurgeon: algunas personas les encanta la doctrina de la expiación universalismo. Pero si la intención de Cristo hubiera sido salvar a todos los hombres, lo cierto es que se ha llevado una decepción deplorable. Porque existe un lago de fuego y en ese abismo de duelo se han arrojado muchas de las personas que, de acuerdo a la teoría de la redención universal, fueron compradas con su sangre. No podemos predicar el evangelio a no ser que lo basemos en la redención especial y particular que Dios obró sobre la cruz para beneficio de su pueblo elegido y escogido, o sea, expiación limitada. Solamente Dios salva a unos cuantos. Por supuesto que el Sínodo de Dors afirma que Cristo obtuvo con exactitud
aquello por lo cual había pagado. Al morir estaba redimiendo a personas específicas, a su pueblo, de sus pecados. Solamente a personas específicas. Cristo no pagó el rescate de todos. Por supuesto, Él no paga el rescate de todos los esclavos, solo para llevarse a unos cuantos consigo, porque el resto decidió rechazar la muerte de Cristo y siguió siendo esclavos. El Rey de Reyes solo pagó el rescate por aquellos que específicamente iba a salvar, y todos y cada uno de ellos amarían a su Redentor y aceptarían con gran gozo el regalo de salvación. Como podemos apreciar, la misión de Cristo fue cumplida perfectamente por esos cuantos, por esa iglesia específica que iba a salvar. ¿Alguna duda con ese tercer punto de expiación limitada? ¿No? Bueno, continuemos. Cristo expiación limitada quiere decir que Cristo solamente murió y por aquellos que conforman la iglesia, un grupo específico de personas. Esto es lo que nos lleva la doctrina de expiación limitada. Dijiste que Cristo pagó el rescate solo de aquellos. De los escogidos. Solamente de los escogidos. Uh-huh. De los escogidos. Eso es lo que quiere decir expiación limitada. Uh-huh. ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, seguimos con el cuarto punto del calvinismo, o del tulipán también conocido, que es la gracia irresistible. Gracia irresistible sería el cuarto punto del calvinismo. Esta frase significa que cuando Dios aplica su gracia salvadora a los elegidos, siempre es efectiva. Es decir, la gracia salvadora de Dios alcanza al hombre a tal grado que le dará vida y voluntariamente este hombre buscará el rostro de su Salvador. Esto es la gracia irresistible. J.I. Parker, que también es un teólogo que nosotros recomendamos mucho, J.I. Parker escribió: la gracia resulta ser irresistible porque aniquila toda disposición para resistirse. O sea, cuando Cristo te llama, te dice, ven, como lo hizo con los apóstoles, y tú no la puedes resistir. Tú simplemente vas cuando Cristo te llama. Es irresistible. Lo cual no significa que alguien pueda salvarse en contra de su voluntad, debido a que Dios cambia los afectos de aquella persona que va a cambiar. Un ejemplo, tú antes odiabas a Dios, pero Dios para salvarte cambia tus afectos, cambia tus deseos. Entonces, al Dios que antes tú odiabas, Dios cambia tu corazón y ahora a este Dios tú le amas. Al Dios que antes tú rehusabas obedecer, ahora a este Dios le obedeces y anhelas su palabra y anhelas cumplir su voluntad. Eso es parte de la gracia irresistible. Un ser humano que es salvado por Dios jamás va a poder resistirse al amor de Dios ni a su llamado. Los arminianos argumentan que este punto es incorrecto, hermanos. Eso es lo que argumentan ellos, ya que se encuentran en las Escrituras que un hombre puede resistir al Espíritu Santo. Es lo que ellos dicen. El hombre dice que voluntariamente puede rechazar el favor de Dios y no dejarse atraer a su gracia, porque ellos argumentan que las Escrituras comentan que se le puede resistir al Espíritu Santo. Por supuesto que las Escrituras dicen que se les puede resistir al Espíritu Santo. Claro que hay un pasaje que dice eso. Pero la gracia de Dios obra de tal manera en los corazones de los elegidos que en su debido tiempo caen rendidos ante la gracia de Dios y van voluntariamente con un corazón arrepentido y agradecido a su presencia. Tarde o temprano los escogidos caemos a Él. Tarde o temprano la iglesia de Cristo escogida desde antes de la fundación del mundo va a los pies de Cristo. ¿Se le puede resistir al Espíritu Santo? Bueno, un cristiano puede resistirse, un cristiano genuino aún puede resistir al Espíritu Santo. Cuando nos encaprichamos en un pecado, claro que por algún tiempo podemos resistir al Espíritu Santo, pero llegará el momento donde el Señor quebrará nuestros corazones, entraremos en arrepentimiento y volveremos a correr en Él, a Él. Recuerden, para los escogidos es la gracia irresistible. ¿Alguna duda?
Por el momento no. Bien. Quinto punto del calvinismo. El quinto punto del calvinismo es conocido como perseverancia de los santos. E históricamente la perseverancia de los santos significa que los santos van a perseverar en la fe y por consecuencia ninguno de los elegidos se perderá. Van a perseverar en la fe y por consecuencia ninguno de los elegidos se perderá. Ahí encontramos lo que algunos dicen, ¿no? Ir de santidad en santidad. Siempre vamos a ver a los hijos de Dios correr hacia la meta. Puede ser, como ya lo dijimos, uno de los elegidos de Dios, uno que forme parte de la iglesia de Dios, caiga en pecado por algún tiempo. Puede ser que se quede parado en la carrera, pero tarde o temprano el Señor le hará entrar en razón, le hará saber que ya no pertenece al mundo de pecado. Y este hombre que se detuvo por un tiempo específico, o mujer, por supuesto, que se detuvieron en un tiempo específico en su caminar por Cristo, regresarán a la meta y darán evidencia de que realmente han sido llamados por Dios. Porque siguen el camino de Cristo en la santificación. Siguen perseverando en su fe, a pesar de que muy probablemente se hayan parado en un tiempo específico. Les mostraré rápidamente, les voy a leer, si quieren anotarlo, 2 pasajes que hablan de este punto de la perseverancia de los santos. ¿Perseverancia en qué, hermanos? En la santidad. ¿Perseverancia en qué? En seguir a Cristo. ¿Perseverancia en qué? En seguir en su palabra. ¿Perseverancia en qué? En guardarnos del pecado. Perseverancia en seguir a la meta, diría Pablo. En terminar la carrera. Bueno, ya sea que el Señor venga o que nos llame en su presencia, el chiste es continuar en Cristo Jesús. No importa, esto es parte de la perseverancia de los santos, no importa si tú confesaste a Cristo hace 10 años, importa si lo sigues confesando hoy en día con tus acciones y con tu caminar, tu pensamiento y con tu hablar. ¿Me explico? Perseverancia de los santos. Juan 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37 y 39. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37 y 39. Dice así la palabra de Dios: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo lo que me diere no perdiera ya nada, sino que lo resucite en el día postrero. Perseverancia de los santos, que bien, uno tiene uno tiene que aferrarse a la meta, pero también nuestra perseverancia está parte en las manos de nuestro Señor, quien nos da ánimos para seguir en la carrera y las fuerzas suficientes para llegar a la meta. Lejos de nuestro Señor nada podemos hacer, dicen las Escrituras. Pero vean que nada puede alejarnos de la meta que es Cristo, a los escogidos de Dios. Y esto lo encontramos en Romanos 8, 30 a 39. Romanos 8, 30 a 39. Esta perseverancia está más que asegurada en Cristo Jesús y en nuestro Señor también, Dios Padre. Romanos 8, versículo 30 al 39, lo voy a leer. Dice así, escuchen: a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Dios nuestro. Fíjense que aquí lo interesante es que Arminio, el hombre que vinculamos con más frecuencia a la opinión de que una persona salva se puede perder,
él nunca negó la perseveración de los santos. ¿Recuerdan el quinto punto del arminiano? Lo vimos la sesión pasada. Él dijo, este tema tiene que entrar a consideración. Nunca lo negó. Entonces podemos decir que aún contemplaba esta postura de que un cristiano genuino tenía que perseverar a la meta. Tenía que perseverar. Eso es innegable. Bueno, ya terminamos de ver los 5 puntos del calvinismo, pero es una realidad que el calvinismo, hermanos, no es una postura predominante en Latinoamérica. Al contrario, conocemos más arminianos, más gente que piensa que la salvación se pierde, que nosotros tenemos libre albedrío en la toma de nuestra salvación, que calvinistas. Entonces, constantemente hay oposición y objeciones que nos dan a nosotros, por la cual ellos no quieren tomar esta postura doctrinal. Así que vamos a analizar 5 objeciones en contra del calvinismo que los arminianos las dan y las vamos a responder como un calvinista lo haría. Como un calvinista lo haría. Vamos a darle una respuesta calvinista. Me pone triste porque puse mis GIFs y Alejandro me dice que no están en los videos. Así que ustedes, por favor, sean bendecidos por ellos. Pero los de que están en casa, pues nada, lo van a ver con mi imagen. Y ya me volví a poner triste. Bueno, la objeción número 1. Que un arminiano le puede hacer un calvinista. Objeción 1. El calvinismo hace del ser humano un títere. Dios dirige a tal punto la voluntad humana que todos quedamos reducidos a simples robots. Lo que ellos dicen, y yo me he encontrado con gente así que me dice, oye, tú dices que el calvinismo es real, tú dices que el Señor tiene el control sobre nuestra voluntad, que el Señor nos escoge a nosotros y nosotros no escogemos a Dios. Eso nos hace ser unos títeres. Eso es lo que ellos dicen, pero ¿realmente enseña esto el calvinismo? Es la pregunta. ¿Realmente el calvinismo enseña que los elegidos de Dios, la iglesia de Dios, los predestinados de Dios, los justificados de Dios, los hijos de Dios, somos meros títeres? Bueno, claro que no. Claro que no. Ni el calvinismo ni las escrituras enseñan esto. En primer lugar, no podemos comparar al hombre con una simple máquina o con un simple juguete, debido a que la Biblia muestra que el ser humano tiene emociones, pensamientos y voluntad propia, y es más, está hecho a la imagen de Dios. Tan solo el decir que el hombre es un títere, muñeco, máquina, es despojar al hombre de la dignidad que Dios le ha dado, hecho a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué hace que un hombre tome las decisiones que toma? ¿Qué es lo que motiva a un hombre a que tome cierta decisión u otra? El gran teólogo estadounidense Jonathan Edwards dijo que siempre escogemos de conformidad con la inclinación más fuerte del momento. Lo repito, Jonathan Edwards dijo que el hombre siempre escoge conforme a la inclinación más fuerte del momento. Por ejemplo, este es un ejemplo que Luther lo pone en su libro. Un hombre se encuentra en una posición en donde tiene la oportunidad de robar. ¿Ya se lo imaginan? Un hombre se encuentra en la posición de robar. Su necesidad o ambición por el dinero tal vez lo estén empujando al que robe, ya que se le presentó la oportunidad. Sin embargo, este hombre comienza a experimentar un temor de ser atrapado, de ir a la cárcel, y decide de no cometer el acto. Bueno, un inconverso, en dado caso que este hombre sea un inconverso no roba por temor a las repercusiones penales, ir a la cárcel, ser atrapado, ¿no? Un cristiano no roba porque tiene temor de Dios y no quiere blasfemar en contra de su Padre. Sea cual sea el caso, el hombre hace su elección basado en la inclinación más fuerte que siente en ese momento. Si el pecado del hombre fuese tan grande que su inclinación de su corazón fuese más fuerte robar, él lo haría. Si la inclinación más fuerte de su corazón es el temor de no ir a la cárcel o el temor de no ofender a Jehová, él se abstiene. ¿Se dan cuenta? El hombre se va a mover conforme a la inclinación de su corazón, la inclinación más grande. El calvinista
no dice que Dios programa al hombre para hacer el mal. Sin embargo, el calvinista enseña que a causa de la caída, los deseos del hombre son depravados, por lo tanto, sus inclinaciones siempre están dirigidas a hacer constantemente el mal. En consecuencia, los hombres cometen crímenes porque quieren cometer crímenes, ya que obran conforme a sus propios deseos. Y aunque es verdad que sí podemos decir que el hombre caído actúa por voluntad propia cada vez que peca, también podemos decir que este hombre no obra libremente. ¿Por qué? Porque está atado a su condición pecadora. Pero no por eso va a dejar de ser responsable de sus acciones. Les voy a poner un ejemplo que Lutzer coloca en su libro. Él pone de ejemplo un alcohólico, un drogadicto. Por su carácter de drogadicto, de vicio, de una adicción, este hombre a lo mejor está esclavizado a constantemente estar buscando lo que tanto placer le da, el alcohol o la droga, constantemente. Este hombre está esclavizado a una adicción, ¿no? Ya no es un gusto, ya es una adicción. Está esclavizado, constantemente su deseo está en su adicción. Pero el hecho de que este hombre esté esclavizado a su adicción no le quita la responsabilidad de que él voluntariamente está buscando satisfacer este deseo con esas drogas. Entonces él voluntariamente busca estas drogas para satisfacer este deseo de adicción. ¿Se dan cuenta? Por un lado está esclavizado a su pecado, pero por otro lado no se le quita la responsabilidad que tiene por correr esa adicción. ¿Me explico? Con esto nosotros podemos decir que nuestros pecados entonces provienen de Dios. De ninguna manera. Vean lo que escribe Santiago en Santiago capítulo 1, verso 13. Él dice, Santiago capítulo 1, verso 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso es lo que dice la Escritura. Y como ya lo vimos, cuando el hombre peca, lo hace porque tuvo el deseo de pecar. Y cuando la humanidad no va a Cristo, es porque esta misma humanidad no desea nada con su Salvador. Entonces, si el hombre no busca a Dios por cuenta propia, porque sus deseos están inclinados al mal, ¿cómo llegan a Cristo los pecadores? Repito, entonces, si el hombre no busca a Dios por cuenta propia, porque sus deseos están inclinados al mal, ¿sí? ¿Cómo llegan a Cristo los pecadores? Porque el deseo de buscar a Dios es implantado en sus propios corazones por el mismo Dios. Así pueden llegar. De otra manera, ningún pecador llegaría a Cristo. Dios mismo es el que tiene que implantar este anhelo, este deseo en el corazón de los hombres para que lleguen a Él. El calvinismo dice que Dios concede la inclinación y capacidad para elegir a Cristo en algunos que son sus elegidos, solamente a ellos. Pero hay que dejar en claro esto. Dios no obliga a nadie a seguir a su Hijo. Dios no obliga a nadie. No existe ninguna persona que no quiera ser salva y que de todas formas Dios haya salvado simplemente porque es elegida. Tampoco ha existido una sola persona a quien le gustaría salvarse, pero que no pueda hacerlo porque no es elegida. Dios obra en la vida de aquellos que han de ser salvos, convenciéndoles de pecado y dándole la fe para creer, el Evangelio y el amor para seguir a Cristo. Así es como Dios obra. Entonces no somos títeres. Siempre estaríamos inclinados al pecado, pero gracias a Dios nos ha salvado, ha cambiado nuestros afectos, ya lo acabamos de ver en los puntos del calvinismo, cambian nuestros afectos para seguirle a Él, y ahora sí decimos, yo te sigo porque yo quiero seguirte. A fuerza se necesita una intervención divina para cambiar nuestros afectos. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Y recuerda, tú ya, lo vimos también con Lutero, ¿no? Le decía Lutero, tú eres un caballo.
y vas a ir donde el jinete vaya. O tienes al jinete Dios o tienes al jinete Satanás. Pero siempre vas a tener un jinete. Siempre, siempre, siempre. Siempre va a haber alguien que le dé rienda a tu voluntad. Uh-huh. Aquí podemos decir que los que no conocen a Cristo son títeres de Satanás, ¿no? Y los que sí conocemos a Cristo, bueno, no somos títeres. Somos hijos de Dios que gracias a su voluntad y su gracia cambió nuestros afectos para poder ser coherederos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y nos quejamos? ¿Tú te quejas por ser salvo? Al contrario, estás agradecido, ¿no? Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bueno, vamos a ver las 5 objeciones para concluir. Objeción número 2, que los arminianos le dicen a los calvinistas. Objeción número 2. Dicen los arminianos, ¿cómo puede el hombre ser responsable de sus acciones si no tiene libre albedrío? ¿Es justo Dios al llamar a cuentas a hombres caídos cuya naturaleza es depravada? Un hombre pecador que peca solo está actuando conforme a su propia naturaleza. Entonces, ¿Dios es justo por condenar a hombres que simplemente su naturaleza es caída? Es lo que dicen ellos. Bueno, una vez más tenemos a Jonathan Edwards. Él trató de responder esta objeción al distinguir entre la capacidad natural y la capacidad moral. Dice el teólogo, el hombre tiene la capacidad natural de tomar decisiones justas, porque tiene mente, conciencia, o sea, distingue entre lo bueno y lo malo, y tiene una voluntad. Entonces, el hombre tiene la capacidad natural de hacer cosas justas, tomar decisiones justas, buenas, ¿sí? Lo que le falta, dice el teólogo, es la capacidad moral debido a que su disposición se inclina hacia el mal. Entonces, Edwards estaría de acuerdo en que sería injusto que Dios esperara que un elefante volara porque ese animal no tiene alas, ¿cierto? Pero el hombre, en cambio, tiene alas, es decir, tiene los recursos necesarios para tomar buenas decisiones, pero le falta la disposición para utilizar esos recursos de la manera correcta, o sea, la disposición moral. El hombre puede ser bueno, el hombre tiene todas las herramientas para buscar a Dios, pero el hombre no quiere buscar a Dios, no desea buscar a Dios, ¿no? Esta falta de disposición de hacer lo bueno y justo es por la condición que nos da la depravación total, ya lo vimos, en la cual estamos sumergidos, todos. Entonces así se contesta esta pregunta. ¿El hombre tiene las herramientas? Claro, tiene las herramientas para hacer lo bueno, pero el hombre no quiere hacer lo bueno, porque el hombre es depravado totalmente. ¿Alguna duda? ¿No? Por eso Dios juzga, por eso Dios puede juzgar al pecador, porque dice, tienes las herramientas, nada te falta, pero no quieres hacerlo, porque tu naturaleza es mala. Es más, dice la Biblia que somos enemigos de Dios, y por lo tanto Él también es nuestro enemigo, y nosotros de Él. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, ya. Vamos a objeción 3. La objeción número 3. Punto número 3. El calvinismo, dicen los arminianos, el calvinismo hace incongruente a Dios. Él ofrece el evangelio a todos los hombres, pero no todos pueden creer. Eso es lo que ellos dicen. Bueno, calvinista, tú haces incongruente a Dios. ¿Por qué Dios ofrece el evangelio a todos los hombres cuando Él sabe que no todos van a creer? Bueno, como ya lo vimos anteriormente con Lutero, este hombre, Lutero, apeló a una voluntad secreta de Dios que se distingue de su voluntad revelada. ¿Se acuerdan? Lo vimos. Dios tiene una voluntad secreta y Dios también tiene una voluntad revelada. La voluntad revelada era que todos los hombres fueran salvos, ¿sí? Pero la voluntad oculta era que la mayor parte de la humanidad fuera condenada. Los arminianos dicen que esto no solo genera un conflicto en la naturaleza de Dios, sino que también hacen a Dios
un engañador, un mentiroso. Y nace la pregunta, ¿acaso Dios da a los hombres una invitación sabiendo que ellos no la van a aceptar? Escuchen bien. ¿Acaso Dios da a los hombres una invitación sabiendo que ellos no la van a aceptar? La respuesta es sí. Así lo hizo con Faraón. Así lo hizo con Faraón. Dios le dio a Faraón una invitación que Dios de antemano sabía que él iba a rechazar. ¿Por qué? Dice Éxodo capítulo 4, verso 21. Vean lo que dice Éxodo capítulo 4, verso 21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejaré ir al pueblo. Moisés debe ir y dile al faraón que libera a mi pueblo. Pero yo te confío, Moisés. Yo mismo voy a hacer que no los deje ir. ¿Faraón sabía esta conversación con Moisés? ¿De Dios con Moisés? Claro que no. Moisés va al faraón, libera a mi pueblo. Y Dios ponía en su corazón de faraón, no lo liberes, aún. ¿Se dan cuenta? La voluntad revelada de Dios era que faraón dejara ir a su pueblo. Dios había revelado esto. Dijo Moisés, libera al pueblo de Dios. El propósito oculto de Dios era que el corazón de Faraón fuese endurecido para que no dejara ir al pueblo de Israel. Dios dijo a Moisés que hiciera Faraón una petición, la cual sabía que no podía conceder. Los calvinistas sostienen que no hay engaño alguno en el hecho de que Dios haga una oferta a hombres y a mujeres, la cual sabe que ellos rechazarán, o incluso una oferta que él sabe no van a poder aceptar. No hay engaño allí. ¿Saben dónde estaría el engaño? Habría un engaño si Dios hiciera una oferta y Dios mismo se retractara de esa oferta después. Ahí sí habría engaño. Pero en los planes, en la voluntad secreta y la voluntad revelada de Dios, ahí no hay ningún engaño. Ahí Dios no miente a nadie. ¿Alguna duda? ¿No? Punto número 4. Vamos en el 4. Esta es también una objeción que los arminianos tienen a los calvinistas. Ellos dicen, ¿cómo podemos armonizar? Dios eligió a algunos con Dios desea que todos se salven. ¿Cómo lo podemos armonizar? ¿Cómo podemos armonizar estas dos verdades encontradas en la Biblia? Bueno, debemos de entender que la Biblia nos muestra que existe el deseo de Dios y el decreto de Dios. La Biblia enseña que existe el deseo de Dios y el decreto de Dios. Por ejemplo, en los versículos que a continuación les voy a decir, podemos notar el deseo de Dios en que todas las personas se salven. ¿Sí? Se los voy a leer. 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. Vean, dice esto. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí dice todos, ¿no? Este es el deseo de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9 dice. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9 dice, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una vez más, Dios no quiere que ninguno perezca, ¿no? Aquí vemos el deseo de Dios. Pero en el decreto de Dios, Él mismo ha determinado que no todos los hombres se salven. Y encontramos pasajes donde dice que solamente los escogidos, ¿no? Serán salvos. Solamente lo que Dios le ha dado a Cristo serán salvos. Ninguno se perderá, ninguno más, ninguno menos. Entonces, el deseo de Dios es que nadie se salve, es que todos se salven, perdón. El deseo de Dios es que todos se salven. El decreto de Dios, es que solamente algunos cuantos van a ser salvos, conforme a su misericordia. ¿Dónde podemos ver con más claridad el deseo de Dios y el decreto de Dios? Lo podemos ver en la cruz de Cristo.
Aquí lo podemos ver. ¿Creen que Dios le haya gustado, haya encontrado algún deleite en la muerte de su Hijo Jesucristo? ¿Crees que Dios haya complacido en la muerte de su Hijo? Claro que no, claro que no. Bueno, sin embargo, nuestro Padre decretó que este acontecimiento tenía que suceder. En algún sentido, Dios tuvo que hacer a un lado su deseo de que su Hijo no muriera cruelmente por el decreto en donde vemos que Dios murió cruelmente y pagó nuestros pecados. Ningún padre le gustaría ver a su hijo sufrir. No es el deseo de ningún padre ver a su hijo sufrir. Bueno, él tuvo que hacer a un lado ese deseo para cumplir su decreto soberano y perfecto. De manera similar, Dios desea que todos los hombres sean salvos, pero para cumplir su decreto, Él mismo permite que la gran mayoría de los hombres mueran en sus delitos y pecados, todo esto para cumplir sus propios propósitos eternos. Si pueden, acompáñenme rápidamente a Proverbios capítulo 16, verso 4. Proverbios capítulo 16, verso 4. Quiero que lean esto conmigo, rápidamente. Proverbios capítulo 16, verso 4. Dice así la palabra de Dios. Escuchen o léanlo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío por el día malo. Fuertes palabras, pero está en la Biblia, es realidad. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío, al pecador, para el día malo, para el día del juicio, tormento eterno. ¿Se dan cuenta? Todo conforme a su decreto eterno perfecto. Vamos a la objeción número 5. ¿Hay alguna duda de la objeción número 4? ¿No? Objeción número 5. Dicen los arminianos, bueno, ¿por qué Dios no eligió a todos? Esa es su pregunta. Bueno, si Dios elige, si Dios tiene la capacidad de llamar a arrepentimiento, ¿por qué Dios no elige a todos? Simplemente en su decreto no quiso elegir a todos. Es más, Dios tiene que elegir a todos, dirían ellos. Dios tiene que elegir a todos. Y les digo algo, por lo general las personas que hacen ese tipo de preguntas presuponen que todos los hombres merecemos el favor de Dios. Llegan a pensar esto, que todo el hombre, todo ser humano merece el favor de Dios y por lo tanto ser salvos es algo que Dios tiene que dar por el simple hecho de ser humano. Dios te tiene que salvar simplemente por el hecho de que tú eres humano. Como si hubiera alguna bondad, algo hermoso, algo especial en cada uno de los hombres. Esto es lo que se encuentra en la mente de las personas que hacen esta pregunta. ¿Pero qué enseña la Biblia? La Biblia es clara y afirma que todos los hombres hemos pecado y solo merecemos una sola cosa de Dios: muerte. El hombre no merece nada. ¿Por qué Dios no elige a todos? Porque el hombre no merece ningún favor de Dios. El hombre no merece nada de Dios. No hay nada bueno dentro de nosotros. Solamente merecemos el castigo eterno de Dios. Porque en pecado hemos sido formados. Porque no hacemos nada más que pensar constantemente el mal. Entonces, los calvinistas creen o creemos que Dios no tiene por qué salvar ni a una sola persona, ni a un solo hombre. Porque todos pecamos en contra de Dios. Pero Dios, al querer mostrar su gran bondad, su infinita misericordia, su gran amor, rescata unos cuantos para su propia gloria. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Dios no eligió a todos? ¿Por qué Dios no salva a todos? Porque Él no está obligado a salvar a todos. Él no está obligado a salvar a nadie, pero por misericordia ha salvado a unos cuantos. Y así terminaríamos este capítulo. Aún falta un capítulo más sobre el debate del predestinación y libre albedrío. Lo estaremos viendo en la siguiente sesión.